¿Ahora? Hola. Ahora sí, ¿verdad? Pues nada, buenos días a todos. A ver, reiterar los agradecimientos a todos los asistentes, a todos los ponentes que nos acompañáis en este evento que organizamos hoy aquí en Sevilla. Y a continuación, bueno, ligando un poco lo que sería el ciclo natural de un proyecto de I+D, empezaría lo que es la parte de financiación, que ya perfectamente se ha explicado en el panel anterior. Ahora vamos a entrar a una vez que se desarrolla ese proyecto y, pues bueno, también existen, como hemos comentado, o se ha comentado anteriormente, mecanismos que nos permiten pues el aprovechamiento fiscal de esas actividades de I+D+I. Empiezo haciendo una breve presentación de cada uno de los ponentes que me acompañan en este panel. Empiezo con José María Peláez, con Chema Peláez, que es consejero técnico de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Como formación es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, posee pues, diploma de estudios avanzados de doctorado. Ha tenido diferentes experiencias como profesores colaboradores en diferentes cursos y máster. Ha trabajado en CSIC, en la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, en el Ministerio. Bueno, ha desempeñado diferentes cargos. Y muy brevemente también a Manuel Jiménez Medina, que es Chief Innovation Officer de Emergia, o director de I+D, como se reconocen en Andalucía. Vamos a adaptarnos aquí a la región. Manuel Jiménez es licenciado en Ciencias Medioambientales por la Universidad de Córdoba. Dispone de sendos másteres en Sistemas de Información Geográfica y un máster executive en MBA en Dirección de Empresas. Y desde el 2016 pues, es responsable del Departamento de I+D+I de Emergia. Y bueno, pues empiezo un poco dándole entrada a Chema. Chema, ¿en qué momento decides derivar tu carrera hacia la I+D+I y, bueno, y más concretamente a la Subdirección General de Fomento de la Innovación? Yo soy un técnico y desde el principio, pues, todo lo que es ingeniería siempre tiene una faceta de I+D. Lo que pasa es que específicamente el destino actual que ocupo lo ocupo desde el 2009. ¿Puedes darnos detalles de qué funciones específicas desarrollas dentro de la subdirección general? Mi subdirección es la Subdirección de Fomento de la Innovación del Ministerio Actual de Ciencia. Es una subdirección que tiene 5 patas principales, las cuales son, y no por orden de importancia, una, informes motivados, que es a lo que yo me ocupo. Otra es el sello PYME Innovadora, CPI, es decir, compra pública innovadora, transferencia de tecnología y, por último, la red de impulso de Ciudades por la Ciencia y la Innovación. Vale. Bueno, un poco iremos luego detallando, desgranando cada una de esas diferentes actividades que desarrolles en el Ministerio. Las iremos tocando todas y desarrollando. Le doy entrada a Manuel. Un poco la idea de este panel es que tengáis un poco el punto de vista de la Administración Pública y un poco la visión de una empresa como Emergia, que es referente en actividades de I+D+I, y un poco la visión desde el punto de vista más de empresa, que entiendo que la mayoría de los asistentes provenís del mundo de las empresas y os será de interés, ¿no? Tener el punto de visión de, oye, cuál es la experiencia real de una empresa con lo que son pues, el trámite de subvenciones que hemos comentado anteriormente y el trámite de la gestión del informe motivado. Manuel, ¿nos puedes detallar qué realizáis desde Emergia en el ámbito de la innovación? ¿Qué tipo de actividades, proyectos, qué es lo que hacéis en Emergia en este ámbito? Bueno, primero para los que no os conozcan, Emergia es una empresa sevillana. Actualmente somos unas 450 personas. Tenemos la sede aquí en Sevilla, luego tenemos oficina en Granada, en Madrid, en Londres, en Zúrich y en Chile llevamos bastante tiempo trabajando. Allí sabemos unas 120 personas. Nos dedicamos básicamente al desarrollo de software. Yo llegué a la empresa hace unos 3-4 años y el reto que tuvimos fue, a través de la I+D, apalancarnos en la I+D para transformar la empresa desde una empresa de servicios puro y duro hacia una empresa que realmente genere productos que sean escalables. Entonces, pues nos propusimos crear un departamento en el cual lo primero que hicimos fue un plan estratégico de I+D consensuado con la gerencia, en el cual pues intentamos ver una visión a 4 años de hacia dónde queríamos ir y, sobre todo, qué tecnologías queríamos centrar, dónde queríamos centrar el tiro. Eso, para mí, es súper importante en una empresa. Y escogimos en su momento una serie de tecnologías y pues nos ayudamos de todos los instrumentos que nos ofrece la Administración Pública. De hecho, con CDTI pues solemos trabajar bastante. Hemos terminado este año un PID. El año pasado terminamos un Interconecta. Este año, en la última convocatoria de la Interconecta, conseguimos 5 Interconectas
pero todo alrededor de un mismo núcleo de tecnología, como son el IoT o Internet de las Cosas, y toda la parte de Big Data e inteligencia artificial. Entonces, creo que es muy importante, desde el punto de vista de la innovación en una empresa, saber hacia dónde vas. Siempre tienes que saber qué quieres conseguir, porque si te metes en proyectos de I+D de forma reactiva, es decir, te llaman, te metes en una convocatoria, participas, al final no deja pozo, no deja valor dentro de la empresa. Y por terminar, nos hablamos un poquito, a mí me valoran realmente no por la financiación que yo consiga, sino por los assets, o sea, por los productos, por el conocimiento, por las herramientas que luego le doy a ventas. Es decir, yo tengo que hacer el traspaso desde los resultados que consigo en I+D al equipo de ventas y realmente ayudarles incluso en la primera venta que hacen. Es decir, hay que tener siempre ese foco a la hora para hacer una I+D realmente útil. Ese punto que destaca creo que es muy interesante, ¿no? El que quizás el abordar ese plan a 4 años, ¿no? Yo creo que un poco también dentro de Emerge habéis sufrido ese proceso, ¿no? Que quizás ha sido muy normal en muchas empresas, ¿no? De empezar a buscar la actividad de I+D desde la financiación que voy a obtener y no desde el mercado, ¿no? Entiendo un poco si puedes profundizar más en ese cambio de foco que ha supuesto en Emerge, ¿no? A vez de decir, oye, sigo teniendo financiación, pero centrado ya en proyectos que el mercado me demanda y no muchas veces pues ligado a que vaya a obtener una subvención por la realización de ese proyecto, ¿no? Quizás es un punto que considero muy importante y si nos puedes dar algo más de visión de ahí hay una doble visión realmente, porque por un lado la I+D debe de alejarse del negocio. Es decir, nosotros, una de las cosas que yo me di cuenta cuando llegué a I+D, una de las cosas que yo quise hacer es que me llegasen ideas dentro de la empresa. Y me di cuenta que dentro de la empresa no te pueden llegar ideas, o son muy pocas las ideas que te llegan, porque nos come el día a día. Nos come el día a día con los clientes, nos come el día a día con los proyectos, y las personas que trabajan en producción o en ventas están muy pegados a los clientes, y de ahí no sale innovación. Entonces, hay que dar un pequeñito, no sé si pasar hacia atrás o pasar hacia adelante y quitarte de ese día a día y reflexionar y saber hacia dónde quieres ir porque no puede ser un proyecto de I+D, no puede ser demandado por un cliente, o casi nunca es demandado por un cliente, porque realmente está generando conocimiento nuevo y tienes que experimentarlo. Para mí un proyecto de I+D es un TRL3, es decir, una demostración en laboratorio y coger tecnología en ese estado y pasarla a un TRL 5 o 6, una validación en entorno real. Eso por un lado. Pero por otro lado, sin embargo, sí tienes que tener un cierto foco, una cierta visión de hacia dónde quieres ir. Y eso sí es verdad que no te lo dan tus clientes, pero sí te lo da, digamos, la intuición. Ahí entra un poco el tema de la intuición y el saber que, bueno, nosotros escogimos las tecnologías del Internet de las Cosas y gracias a un proyecto europeo conseguimos desarrollar nuestra propia plataforma Smart Cities. En ese momento se decidió hace 3 años, pues porque hay un montón de estudios relacionados con las tendencias tecnológicas y tal, y que, bueno, que te pueden decir un poco por dónde van y qué es lo que casa mejor con la empresa. Pero siempre hay que jugar con eso, con que tienes que hacer cosas que demanden el mercado, digamos, yo resumiría, cosas que demanden el mercado en 3 años, pero no que te demande el mercado actualmente, porque entonces no es innovación. Muy bien. Bueno, con esto enlazo un poco y entramos ya a lo que es la idea un poco es el trámite del informe motivado, que es el principal mecanismo que existe a nivel fiscal, que además, bueno, siempre ahora Chema nos dará más detalle, pero bueno, es importante destacar que al final los incentivos fiscales sobre el resto de incentivos, bueno, que ya no quedan, pero bueno, sí queda algunos sobre el resto de incentivos que pudiera haber, tienen la posibilidad de, oye, pues tener un informe que da la administración, que Chema nos dará más detalle, que nos permite esa seguridad jurídica de cara a, bueno, que tenga una cierta garantía de cara a poder aplicarme esas deducciones fiscales. Bueno, y aparte estamos un poco hablando siempre de la innovación, de cómo se mejora, si España innova, no innova. Yo creo que el informe motivado, este trámite, entró en vigor en el Real Decreto 1432 de 2003 y desde que se reguló en 2003 ha crecido exponencialmente el número de informes motivados. Actualmente, Chema, creo que estamos en unos 8.000. Y bueno, no sé, un poco como si nos puedes dar algo más de detalles de qué tipo de informes motivados gestionáis y efectivamente, oye, pues qué garantías les dan a las empresas para que puedan aprovecharse de los incentivos a nivel fiscal. Sí, como noticias en breves, en flashes, todo lo que es fiscalidad emana de la ley del impuesto a sociedades,
Esta normativa lo que pretende es aportar una seguridad jurídica al informe motivado. Entonces, a partir de las definiciones que vienen en el artículo 35 sobre I+D, innovación tecnológica, se redactó el Real Decreto que acabamos de mencionar, el 1432 de 2003. No es la única vía de seguridad jurídica, existe el acuerdo previo, pero sí es una vía muy demandada. A modo de ejemplo, el primer año, allá por el 2004, se solicitaron, me parece que fueron 300 solicitudes, y el último año se han solicitado 8.300. Eso es señal de que es un instrumento que es útil para las empresas. No es obligatorio, es un instrumento voluntario, pero en la medida que sea útil, pues está a disposición de las empresas y ese número creciente es señal de que a las empresas resulta interesante. Sobre tipos de informe motivado. Ahora mismo hay dos organismos que emiten informe motivado. Uno es el CETI, como ha comentado Pilar hace un momento, asociado a la concesión de las ayudas, es un informe motivado ex ante, y otra es mi Dirección General. Mi Dirección General emite 4 tipos de informes motivados. 2 de ellos son ex ante, que son informes motivados asociados a consultas previas, acuerdos previos o consultas vinculantes con Hacienda. Otro es informe motivado ex post, asociado a la ejecución del último año de un proyecto, y el otro es para bonificaciones a la seguridad social. El 90 y tantos % son ex post, son los que las empresas más demandan. Un 5% son para bonificaciones y los restantes son ex antes. Muy bien. Con un número tan elevado de solicitudes, tiene que, bueno, pues me imagino que montáis mecanismos, ¿cómo os estructuráis dentro de vuestra subdirección general? ¿Cuánta personal tenéis? ¿Cómo estructuráis para poder el tema de los plazos, ¿no? Que también ha sido una cuestión donde hay que reconoceros que habéis tenido un impulso importante en los últimos años? Hablábamos que hemos tenido un periodo de aproximadamente donde se tardaba en recibir un informe motivado por parte de la empresa de 2-3 años en el peor periodo, y no sé si ahora, Chema, nos puedes dar un poco más de detalle en qué plazos más o menos os estáis moviendo y bueno, qué personal y qué estructura tenéis para evacuar todas estas solicitudes de informes motivados. Lo cierto es que el personal es el mismo que hace 15 años, entonces la administración tiene también que reinventarse y hacer filigranas y apretarse los machos, porque hay que dar un servicio y por políticas públicas de contención del gasto no contamos con todo el personal que sería deseable. ¿Cómo hemos mejorado la situación? Y hemos, de hecho, recuperado gran parte del retraso y agilizado la misión a base de mejoras en la productividad, siendo más eficientes, y mejoras informáticas. Y, desde luego, también es importante señalar que el buen trabajo de los solicitantes cuando preparan su documentación, solicitantes incluyo también a las consultoras, lógicamente, cuando trabajan por encargo de sus clientes, y la labor de las certificadoras es fundamental para que todo el proceso vaya fluido y vaya lo más ágil, más rápido y que se consiga en el menor plazo posible. Porque entendemos que, desde luego, para la empresa la variable tiempo es una variable muy importante. Somos conscientes, ¿no? Nuestros consultores, al final, pues es verdad que cada año tenemos que comprimir más los plazos porque, efectivamente, todos, al sistema alargarse tanto, también pues, es verdad que los tiempos por parte de las empresas y las consultoras que gestionamos estos incentivos también los alargábamos, ¿no? Efectivamente, ahora tenemos que ir a esa cultura de contraer mucho más los tiempos, pero bueno, entiendo que al final de lo que se trata es de tener mayor seguridad, de que los plazos de emisión sean adecuados y que un poco mejore el sistema. Con todo esto, Chema, ¿consideras que el entorno de seguridad jurídica para las empresas es adecuado? ¿Que os transmiten, que os trasladan, se sienten inquietas? Luego también os daremos un poco la palabra para que expreséis abiertamente vuestra opinión. ¿Consideras que hay seguridad jurídica suficiente, que las empresas tienen garantías para aplicarse las deducciones fiscales? Como ya he comentado, las deducciones no necesitan ningún documento ni ese acuerdo previo con Hacienda para que se apliquen las deducciones fiscales. Existen con carácter voluntario para tener tranquilidad. Evidentemente, son instrumentos mejorables los dos y se están trabajando en ello para que la empresa pueda acogerse y tener todavía más certeza, más tranquilidad, más seguridad. No obstante, visto desde fuera, comparado con el ámbito internacional y teniendo en cuenta esas cifras de evolución en el caso del informe motivado, que es el que mejor conozco, creo que estamos llegando a una situación razonable. Mejorable, sí, como todo, pero bastante sólida y bastante razonable. Vale. Desde el punto de vista de empresa, Manuel, ¿qué opinión tenéis sobre el trámite de los informes motivados? ¿Os da garantías? ¿Consideráis que es un trámite que os da una cierta prestación a la hora de aplicar el incentivo? ¿Cómo os sentís de cómodos con estas herramientas que existen a nivel fiscal?
nos sentimos cómodos desde el punto de vista de que nos apoyamos en una consultora. En ese sentido, nosotros, toda la parte de fiscalidad, bueno, trabajamos con vosotros, trabajamos con F Iniciativa, y la verdad es que para nosotros es una ayuda inmensa, más que nada porque bueno, no está dentro de nuestros procedimientos ni ni nuestro día a día el conocimiento de este tipo de procedimientos. Entonces, sí, hombre, tener un informe, nosotros siempre intentamos tener el informe motivado de todos los proyectos para luego a la hora del impuesto de sociedades, bueno, pues tener esa garantía realmente. Para nosotros sí es una garantía. Bueno, pues y un poco ya digo, bueno, al final aparte del apoyo en consultora, quizá también es otra cuestión que se demanda al sistema, ¿no? No sé, o sea, es complejo, es difícil, ¿por qué abordáis esto, externalizáis este servicio, no lo planteáis? Porque, bueno, entiendo que en ayudas creo que sí tenéis una gestión interna, ¿lo veis más complejo el tema de fiscalidad? ¿Cuál es vuestra visión desde Sí, desde este campo? nosotros las ayudas no nos apoyamos en consultoras. Quizá en momentos concretos, en algún proyecto H2020, pero bueno, porque hay una consultora que está gestionando el proyecto global y bueno, nosotros entramos, pero para el tema de pedir ayuda consideramos que el core realmente de nuestro negocio, que es que bueno, y que tenemos ciertas capacidades para hacer las memorias con cierta calidad. Pero sí, pero para todo el tema de la fiscalidad es un proceso ya muy administrativo, mucho más burocrático, mucho más técnico y que hay que tener un cierto cuidado. Entonces ahí sí que nos tenemos que apoyar. Al final yo esto le llamo un poco el ciclo virtuoso de la I+D, es decir, empezar pidiendo una ayuda, una convocatoria de I+D que te financien el proyecto y luego ese proyecto pues de grabarte, o sea, ese año te financian el proyecto y al año siguiente te graba ese proyecto con el tema de las deducciones fiscales, incluso si es pyme innovadora, lo puedes complementar con las bonificaciones fiscales. Que bueno, nosotros este año ya hemos dejado de ser pyme. Sí, hemos tenido también ahí, porque Sí, efectivamente el tema de los empleados, los requisitos, si los cumple, si no los cumple. Sí. Bueno, es verdad que a veces también es complejo ese apartado, ¿no? Que también antes nos hacía la cuestión de qué se considera pyme, qué es pyme, qué no es pyme, si los empleados fuera de España se integran dentro. Sí. Bueno, es una cuestión también algo compleja que luego también un poco la matizaremos. Y bueno, y con esto hablo un poco un tema que se quedó abierto en la anterior exposición sobre el tema del CRM. Bueno, tenéis que entender que al final lo que es la parte de ayudas está, digamos, ligada a que haya una convocatoria concreta que financie una iniciativa concreta. En fiscalidad, digamos, parte de la complejidad es que es mucho más abierto el campo de proyectos y actividades que pueden ser llevados a deducción fiscal. Al final aquí pues tenemos que someternos al artículo 35, pero el campo de actividades que pueden ser fiscalmente deducibles en muchos casos es más amplio y en la cuestión concreta del CRM, pues claro, al final dice, oye, ¿un CRM es fiscalmente deducible? Pues bueno, la pregunta es sí y no, depende. Al final si es una compra de un CRM que está en el mercado, que no tiene un riesgo tecnológico para la empresa, pero claro, pues, por ejemplo, aquí también Emergia puede tener ejemplos que al final existen muchos tipos, algunos CRM integran inteligencia artificial, entonces, bueno, entiendo que Chema nos puede referir a algún CRM se ha llevado a deducción fiscal o algún proyecto de los 8.300 que tenéis. Lo has comentado perfectamente. Si es adquirir una tecnología existente y simplemente implantarlo sin ningún tipo de desarrollo ad hoc, sino parametrización comercial o asociados a paquete comercial, eso no es nada, eso es adquisición. O como mucho, vamos a llamarlo renovación, pero no es un proyecto. Sí, o bien se hace un desarrollo a medida, o bien se puede adquirir una solución comercial, pero que requiere un posterior desarrollo que sobrepasa la mera parametrización que te permite ese software, sí podría haber un proyecto. Y por tanto, ser deducible por esa parte. De hecho, estamos en un campo donde al final el 30% de los proyectos vienen del sector informático y de las tecnologías de la información y comunicación. Y efectivamente, bueno, entiendo que es de los sectores más punteros. Emergia es empresa de referencia en este terreno. Y bueno, yo entiendo que al final en el mercado en el que os movéis es fundamental la innovación, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia en cuanto a posicionamiento de mercado, como al final herramientas que terminan siendo comerciales, pero que, como bien decía, parten de una premisa de una cosa que es disruptiva y que os permite ese posicionamiento final a nivel comercial. Totalmente. O sea, para nosotros la innovación es salir un poco de
del día a día y acercarnos sobre todo a nuevos clientes. Pero ya no solamente acercarnos a nuevos clientes, sino pensar de forma distinta en la empresa. Es decir, existen muchísimas empresas como Emergia, la cual son empresas de servicios. Y al final, empresas de servicios en informática, tú vendes hora hombre. Y se siente muy cómoda, y la empresa se siente muy cómoda así. Empieza un proyecto, empieza desde cero. Empieza otro proyecto, empieza desde cero. Nosotros con la innovación lo que estamos haciendo es apalancarnos en estos fondos que existen para crear productos. Y de hecho tenemos un caso de éxito bastante importante que he comentado antes, que es nuestra plataforma de Smart Cities, la cual la construimos a través de una compra pública innovadora hace 2 o 3 años que sacaron la ciudad de Copenhague, Helsinki y Amberes. Nos presentamos y hemos co-creado juntos con ellos esa plataforma. Y hace un mes o así estaba yo sentado en una mesa con Vodafone, Telefónica e Indra, ellos presentando sus plataformas y Emergia, al ladito pequeñito, porque nosotros también tenemos la nuestra. Y eso ha sido gracias a la I+D y a la innovación y al salirnos del día a día de los servicios e irnos hacia productos. Pero claro, una empresa no tiene la capacidad financiera como para apostar, no sé, $500.000 en el desarrollo de un producto. Pues para eso realmente, si el producto es innovador, existen las ayudas tanto europeas como nacionales como a nivel andaluz. Y son fundamentales, y es fundamental aprovecharlo. Estamos en una región que, por suerte o por desgracia, recibe muchos fondos FEDER y tenemos una gran oportunidad de aprovecharlos, pero aprovecharlos bien, no aprovecharlos para financiarte. No que te entre dinero de la I+D simplemente para tapar agujeritos, porque además eso es malo para la empresa porque no te está dando cuenta de dónde están esos agujeros. La financiación de I+D y además, porque yo también estoy en consultoría de I+D, la I+D se convierte en algo perverso desde el punto de vista de que ya la gente tiene que generar documentación sobre proyectos que medio están hechos, no están hechos, tal, no sé qué, genera mucho ruido dentro de la empresa, en fin, es un desastre, un desastre. En el momento en que te tomas la I+D en serio, en el momento que de verdad montas equipo, porque nosotros estuvimos pensando si crear un departamento de I+D con producción debajo o no crearlo. Y al final dijimos, mira, no. O sea, la I+D soy yo y gente que me ayuda, pero en cuanto cae un proyecto, cae a las unidades de producción, para que cale dentro de la empresa. Es decir, no hay personas informáticos que se dediquen solamente a I+D. No queremos que suceda eso. Queremos que cale y que se formen equipos de trabajo como cualquier proyecto para cualquier empresa. Lo que pasa es que en este caso el cliente interno, o sea, nosotros somos nuestros propios clientes, con lo cual es para tomártelo más en serio todavía. En ese momento la gente se apasiona con los proyectos de I+D, la justificación sale. ¿Por qué sale? Porque bueno, porque el proyecto se ha hecho, la documentación se ha hecho, todo surge fantástico y te encuentras con productos realmente a los 2 o 3 años que ni te imaginabas que podrías tener. Y eso es simplemente teniendo un plan estratégico de I+D y tomándote de verdad en serio todos los recursos y todo el dinero que tenemos, sobre todo aquí en Andalucía. Sí, yo creo que bueno, yo llevo más de 10 años en el sector y efectivamente viví esa época convulsa, que efectivamente era un poco de hacer proyectos porque había financiación. Creo que los organismos y las empresas han ido generando esa cultura de realmente hacer proyectos para mercado, porque al final no tiene sentido financiar proyectos que luego no tienen realmente una salida al mercado. Y bueno, y también un poco ligando con otros mecanismos que nos permiten todavía seguir mejorando el sistema, entiendo, y es destacar el impulso que se le ha dado desde los diferentes ministerios a lo que es el tema del sello PYME Innovadora, que además de las deducciones fiscales nos permite compatibilizar las bonificaciones en la Seguridad Social, e introduzco también otro punto que fue crucial en lo que es el aprovechamiento de las deducciones fiscales, que fue la posibilidad de monetizar las deducciones fiscales, ¿no? Yo entiendo que esto, desde que se impulsó en 2013, entiendo que, bueno, no sé si tenéis las estadísticas de qué ha podido suponer esta posibilidad de antes limitadas únicamente a cuotas y ahora posibilidad de la monetización, que tiene obligatoriamente que tener un informe motivado. No sé desde el Ministerio cómo lo habéis, si habéis notado ese impulso realmente y ese crecimiento en el número de solicitudes de informe motivado desde que se da esta posibilidad de la monetización. Sí, la verdad es que los informes motivados siempre han crecido desde el principio, de esos 300, 400 hasta los 8.300 actuales. Pero desde que se publicó la Ley de Emprendedores, que fue donde se introdujo por primera vez la modificación de la Ley de Impuestos a Sociedades para el tema de monetización, sí que nos vimos obligados a priorizar los informes motivados para monetizar, porque entonces teníamos un retraso notable, hay que reconocerlo, y para no impedir un derecho legítimo de la empresa,
nos vimos obligados a priorizar. Y durante 2 o 3 años sí que vimos un incremento de las solicitudes de priorización asociado, entendemos lógicamente, a una demanda de monetización. Ya este último año el número de solicitudes para priorizar, para monetizar, han disminuido, pero porque hemos disminuido el retraso. Y por tanto, estamos emitiendo con más celeridad. En cuanto a cifras, en nuestro aplicativo tenemos un TIC en el que el solicitante tiene que marcar si va a monetizar. Es un TIC, evidentemente, a efectos informativos y totalmente estadísticos. Nosotros no somos Hacienda. Y el último año, es decir, el 2018, se marcaron 1.500 solicitudes. 1.500, sobre 8.300, y entiendo que es un porcentaje importante el que supone la monetización. Introduciendo, bueno, no sé si esta monetización desde Emergia la habéis aplicado alguna vez, habéis pedido el abono a Hacienda, ¿tenéis experiencia desde el punto de vista práctico en este terreno? ¿O habéis aplicado en cuota? Pues creo que no hemos monetizado nunca. Está previsto monetizar, yo no sé si este año o el que viene, lo tenemos previsto, pero creo que no lo hemos hecho nunca, siempre lo hemos hecho en cuota. Chema, desde el punto de vista de la diferencia entre una deducción fiscal normal que va hacia cuota y una deducción que se va a monetizar, ¿hay alguna diferencia en el proceso? ¿Tienen que hacer algo diferente las empresas? ¿Marcarlo? ¿Nos puedes dar algo más de detalle para que los asistentes puedan tener mayor información de este mecanismo? Sí, eso, la empresa que esté interesada a priori para aplicar la monetización, en el aplicativo tiene que marcar un TIC, siempre ya digo, es efectos estadísticos, y luego aportar cierta documentación que está explicada en un manual que tenemos en la web. Y nada más. Esa documentación asociada a la declaración del impuesto es para demostrar que van a monetizar, porque también tienen que marcarla en la declaración correspondiente. Si el informe motivado sale con la rapidez que nosotros queremos, deseamos y por la que apostamos, desde luego ni siquiera haría falta aportar esa documentación, ya que, insisto, el número de priorizaciones ha disminuido en el último año debido a que estamos sintiendo cada vez más deprisa. Es decir, estamos atendiendo mejor al solicitante, que es para lo que estamos. ¿Qué plazo estáis más o menos de emisión de informes motivados? ¿Tenéis qué rango de temporal os movéis para...? Estamos acortando, hemos aumentado el número de emisiones. El año pasado emitimos 10.900 solicitudes, con lo cual frente a 8.300 que entraron, quiere decir que estamos recuperando el retraso. Sin embargo, el plazo no podemos aventurarnos a dar un plazo concreto porque todo depende de varias variables. Primero, cuando el expediente esté completo. Hasta entonces tenemos una solicitud abierta, pero no es tramitable. Y luego también depende de cuándo se complete. Nuestros medios son limitados y constantes en el tiempo. De tal manera que si se completan en un punto que sea valle, emitiremos más rápido que cuando hay una carga masiva asociada, por ejemplo, al requerimiento de subsanación que enviamos allá por finales de año para que completen aquellos que no hayan completado, y en el que si completan, pues qué sé yo, 1.500, 2.000 solicitudes, esas 2.000 solicitudes serán atendidas, desde luego, y por orden de llegada, que es lo que marca la ley. Pero el plazo de emisión de esas solicitudes será más dilatado que aquellas solicitudes que se completaron en un momento valle en el que podíamos hacerlo. Entonces tampoco podemos fijar un periodo medio porque no sería representativo. Damos fe de que efectivamente el plazo, el otro día llegó un informe motivado que no era para monetizar, no tenía prioridad y en 4 meses estaba, y yo digo que yo en 10 años nunca había visto, yo creo que es el récord, que ya es verdad que supone un esfuerzo porque aparte partíais de un retraso que habéis tenido en lo que era la emisión. Bueno, destaco, queda claro el punto de monetización, entiendo el sello PYME innovadora, nos permite, lo he destacado anteriormente, compatibilizar deducciones fiscales con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Hay un registro que nos permite tener acreditadas estas pymes innovadoras. ¿Tienes los números de cuántas pymes innovadoras aproximadamente tenemos registradas actualmente? Ahora mismo hay 2.100. Eso es un registro público, aunque se puede consultar. Y entendemos que debería haber más, ya que es un sello blando, es decir, para conseguirlo no se exigen grandes requisitos. Basta con acreditar que se ha recibido una ayuda europea o nacional, se tiene un informe motivado, una patente, que ese requisito lógicamente sí que es más restrictivo, pero como es cualquiera de ellos. Y en el caso de que una empresa no tenga nada de lo anterior, probablemente por su juventud, como es el caso de las empresas de reciente creación, existe una vía de certificación, o bien con la de sistemas de gestión de I+D+I, o bien con una norma de joven empresa innovadora o de pequeña empresa. Muy bien. Desde Emergia, bueno, entiendo que hasta que fuisteis pyme aprovechasteis los 2 incentivos. ¿Cuál fue vuestra experiencia? ¿Qué opináis un poco al respecto de estas posibilidades? Bueno, al final las empresas ya no solo
porque al final completamos el ciclo. Ya no solo tenemos la financiación de CCDETI, por poner un ejemplo, es compatible con la deducción fiscal que puedo generar de ese proyecto y además puedo estar bonificando a las personas que están dedicadas a más de un 85% de su tiempo, bueno, a tiempo completo, pero se permite un pequeño gap para la formación y demás. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia durante el tiempo que habéis estado compatibilizando ambos incentivos? Una experiencia muy buena. De hecho, yo diría que, creo que lo han dicho antes, que una de las mayores aportaciones de dinero a la I+D es la fiscalidad. Es decir, vosotros pensáis que un proyecto de I+D que, bueno, a lo mejor te puede entrar por CDETI y te da un 30% a fondo perdido. Luego ese mismo proyecto, esa misma financiación que te está dando para ese proyecto es totalmente compatible con bonificarte las personas que están investigando, que están dentro de ese proyecto, con lo cual te estás bonificando su sueldo y eso es directo, eso es mes a mes y luego al año siguiente te estás deduciendo el dinero de ese proyecto, con lo cual al final de un fondo perdido de un 30% pues pasaría a un fondo perdido, pues no sé, de un 45, incluso un 50 si hace los cálculos. Es decir, yo quitaría miedo y yo, vamos, lo haría claramente porque realmente si echas números es muy rentable para la empresa. Muy bien, pues bueno, termino un poco el bloque por terminar y daros ya entrada a las posibles preguntas que podáis tener y lanzarnos aquí a los ponentes de lujo que tenemos. Bueno, quería un poco terminar con las perspectivas futuras de la I+D+I. Nos cuesta que ahora mismo están puestos, se están articulando otros mecanismos que permiten favorecer la inversión privada en proyectos de I+D+I. Bueno, ¿qué iniciativas o qué perspectivas tenéis desde el Ministerio para seguir potenciando todo lo que es la financiación de proyectos de I+D+I? Insisto, ¿no? Había un poco plan también para el 2020 marcado por la COE, se recomienda mejorar el sistema. ¿Cuál es vuestra sensación al respecto o qué ideas tenéis previsto impulsar de cara al futuro para seguir apoyando a las empresas en lo que es la realización de sus proyectos de I+D+I? Sí, la verdad es que en este tema siempre hay un diálogo a dos bandas debido a que siempre hay un gobierno que es bipartito, que es el que sale más Hacienda. En todo lo que son administraciones públicas siempre hay que tener en cuenta Hacienda. En este caso, además, cuando se hablan de incentivos fiscales, porque es un incentivo derivado de la ley del impuesto a sociedades, de ahí que, bueno, hay que hablar con todos los agentes y con todas las partes porque hay que ver las posibilidades que tiene la administración, pero hay que orientarse a qué se demanda a la empresa e incluso ofrecer posibilidades que la empresa a lo mejor no llega a contemplar. Entonces, es muy importante recabar la opinión de las empresas que además pueden tener distintas necesidades, no empresas grandes, empresas pequeñas, y conjugarlo todo con las posibilidades de las administraciones, en ese diálogo entre otras partes implicadas. No es fácil, ¿no? Son muchos intervinientes, muchos actores, alguno por ahí que quiere eliminar las deducciones fiscales, otro que no, y bueno, yo entiendo que también es cierto que en el marco de la COE tenemos un sistema bastante estable, que al final es resaltarlo, ¿no? Y aquí también entra la competencia entre los diferentes países, ¿no? España es uno de los más ventajosos. Pero bueno, diría que de la Unión Europea, si no el 100%, el 99% tienen mecanismos que también potencian la I+D+I, y es verdad que es importante. No sé, Manuel, un poco también por concluir tu opinión a futuro, qué mejoras, qué posibilidades, qué perspectivas crees que podrían terminar de impulsar el que las empresas se lancen a hacer actividades de I+D+I. O ponte un poco en la reflexión de antes de empezar a hacer I+D+I, ¿qué frenaba a las empresas, ¿no? ¿Qué crees que puede mejorar el sistema para que sea todavía más abierto a que todas las empresas puedan participar de estos incentivos? A ver, aquí yo siempre cuando hablo de temas de I+D, siempre, o sea, la I+D debe ser inmediata. Es decir, tú tienes una buena idea y debe de ser, ponerte a trabajar en esa gran idea que tienes. Eso no es compatible realmente con las ayudas, o sea, con los procedimientos que hay, con las ayudas que existen para si te quieres beneficiar de esa ayuda. Por lo tanto, hay que compatibilizar, por un lado, la rapidez inmediata intrínsecamente necesaria que debe de tener la I+D para que esa idea que tienes pues no te la quite alguien o no salga otro actor dentro del mercado. Y el calendario realmente de convocatorias que existe, que es una demanda bastante histórica de las empresas, que es que haya un calendario realmente anual previsto
para que sepamos a qué atenernos, porque ahora mismo llega un año y tú no sabes si esta ayuda va a salir, si esta no va a salir, con qué presupuesto saldrá, de qué forma saldrá, con lo cual dentro de tu plan estratégico que debes de tenerlo de I+D, no sabes a qué atenerte y vas a ciegas. Y de repente alguien dice, ¿ha salido la convocatoria Interconecta? ¡Buah! Pues venga, esa pila de ideas que debes de tener, la sacas, empiezas a hablar con grupos de investigación, centros tecnológicos, otras empresas, tal y cual, y te pones a trabajar. Pero realmente ahora mismo no existe ese calendario. Entonces yo creo que eso sería muy importante para que las empresas puedan planificar con tiempo. Eso es muy, muy importante. Sí, entiendo que un poco yo también recabando opiniones de las empresas y bueno, yo entiendo que también aquí los del CEDETI y Ministerio también sois conscientes, ¿no? De verdad que yo creo que es una medida que todas las empresas demandan y que ciertamente, ¿no? Yo creo que la principal dificultad de una empresa es que no tiene un calendario definido. Entiendo que está en la hoja de ruta de las administraciones, pero bueno, es cierto que quizás sea la gran demanda que dan las empresas. Creo que bueno, vamos más o menos sobre el guión previsto. Damos paso a algunas preguntas que queráis hacernos desde el público. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera lanzar a los ponentes? Luego en privado, de todas maneras... Seguro, en privado seguro que te dicen alguna cosa. Estamos a disposición. ya te dije que la parte de fiscalidad... Bueno, ha levantado la mano Luis. El micro. Allí. Y allí también. ¿Qué hay? Hablabas de patente, ¿no? Claro, patente es demasiado novedoso, es decir, tiene que ser una novedad mundial, es decir, que no existe. Yo te hablo de modelo de utilidad. ¿Modelo de utilidad eso también sería? Creo que no. Creo que el Real Decreto del Orden Ministerial hablan específicamente de patente, pero como ese tema no lo llevo yo directamente, no quiero adelantar una respuesta que o puedo acertar o equivocarme. Claro, es que el modelo de utilidad no está en todos los países, es decir, el modelo de utilidad es como una hermana pequeña de la patente. Es novedoso, pero en fin, no tiene esa consideración de totalmente nuevo, ¿no? Es decir, que no existe antes. No sé, como una mejora dentro de la rueda, ¿no? La rueda ya se inventó, lo cual... Pero sí es verdad que es considerado patente en otros sitios. Por ejemplo, en Francia. El modelo de utilidad español puede ser considerado patente en Francia porque no tiene modelo de utilidad. Eso iba por ahí un poco el tema. Todo esto hay que encuadrarlo. Estamos hablando de una de las vías de la obtención del sello PMI. Efectivamente, sí, perdona. Digo, para que el resto de los asistentes... Sí. Sugiero escribir al buzón que tenemos habilitado a tal efecto y desde ese sello seguro que los compañeros que lo llevan podrán confirmar la pregunta y contestar con rigor. Venga, gracias. Buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestro tiempo y vuestra exposición. Tenía un par de preguntas para Manuel. Preguntaros cuál ha sido vuestra experiencia práctica de éxito o no éxito en cuanto a los informes motivados que habéis solicitado, si la respuesta ha sido positiva y también si ha habido reclasificación, es decir, lo que habéis solicitado como I+D os lo han reclasificado a innovación tecnológica o no, o cuál ha sido vuestra experiencia en ese sentido. Sí. Y a José María ha enunciado que estabais trabajando en mejorar o intentar dar mayor seguridad jurídica. Si pudieseis concretar o pudieseis concretar algo de lo que estáis trabajando o que podemos esperar, que a lo mejor alguna novedad que va a esperar en los próximos meses, pues lo agradecería. Muchas gracias. Pues la verdad que nuestra experiencia ha sido muy, muy positiva. Nosotros luego no hemos tenido, la verdad, cruzo los dedos, no hemos tenido nunca ningún problema con Hacienda ni nada raro. Y con respecto a la bajada de la clasificación, que yo recuerde, no hemos tenido ninguna bajada de la clasificación. También es verdad que nosotros somos una empresa tecnológica y que realmente nosotros hacemos proyectos bastante innovadores, ya no solamente los financiados como por I+D, sino los que no son financiados por I+D y que son proyectos que llevamos dentro de la empresa alrededor de tecnología que realmente están bastante claros. Entonces, no, la verdad que en ese sentido es que tenemos bastante buena experiencia, ya te digo.
Respecto a mi pregunta, si me permites antes añadir un colofón, la cifra de aceptación de informes motivados, es decir, los informes motivados que salen tal cual los pide el solicitante, es del último año cerrado de casi un 95%. Cual quiere decir que aceptamos la calificación que propone la empresa en un porcentaje altísimo. Y además, aparte de ser alto, es creciente. En recurso de alzada, los pocos que nos ponen, porque además los recursos de alzada son decrecientes en términos absolutos y relativos, el 25% damos la razón al solicitante. Porque lo que se pretende en este caso es dilucidar que el solicitante se lleve la calificación que se merece. No hay ningún interés en un sentido o en otro. Y ya en casos muy, muy puntuales, cuando acaban en contencioso, que es menos del 1% de las solicitudes, tenemos desde hace unos año y medio, 2 años, tenemos la costumbre de pedir una segunda opinión al mundo de los expertos que nos da la razón a nosotros en el 99%. Cual quiere decir que somos, dicho en positivo, somos bastante prudentes a la hora de calificar y junto con ese grado de aceptación inicial tan alto, quiere decir que somos bastante razonables a la hora de calificarlo. Quiero decirlo porque siempre puede haber algún tipo de duda, de decir, bueno, si me voy por el ministerio y me quita la calificación que yo esperaba o tal, es algo bastante poco probable si se hacen bien las cosas. Cuando, aún así, si hay un cambio de calificación, hay un recurso de alzada en el que un porcentaje se le da razón al solicitante y ya como último extremo el recurso contencioso administrativo, pero que es muy puntual y que además ni a la empresa ni a nosotros nos interesa embarcarnos en procesos judiciales que a la empresa hace perder tiempo y dinero y a nosotros también. Entonces creo que con esto un poco... Sí, nos experiencia un poco la gestión práctica. Al final manejamos muchísimos expedientes en el trámite de informes motivados. Efectivamente, es que se tiende ha habido oleadas por sectores en algún momento de recursos y demás. No es algo habitual y en los casos que se producen, efectivamente, la mayoría con lo cual yo entiendo que en ese sentido el sistema no está puesto en cuestionamiento, lleva mucha trayectoria y también un poco cada vez Hacienda va más alineada, aunque al final pues, bueno, cada departamento, cada ministerio tira por su línea, pero bueno, yo entiendo que efectivamente cada vez en esto hay menor número y el sistema, dentro de que hay una gran seguridad, cada vez pues el número de incidencias es menor. ¿Alguna pregunta? Sobre la seguridad jurídica, yo en cuanto a deducciones de I+D, es verdad que está todo muy bien atado porque nosotros, por ejemplo, no tenemos problemas, nos dan los informes motivados año a año sobre los 4 proyectos que tenemos. Sin embargo, sobre la Patent Box, que la tenemos también, no nos hemos encontrado con esa seguridad jurídica. Tenemos una inspección que le ha dado al inspector un campo amplio de actuación subjetiva bajo nuestro punto de vista, incluso sobre una consulta vinculante. ¿Tenéis ahí alguna inquietud sobre más empresas o estáis trabajando en darle más contenido jurídico a la ley de la Patent Box? El caso del Patent Box es un incentivo fiscal más reciente y puede definirse como un incentivo postproyecto. Es decir, he hecho un proyecto, el proyecto tiene éxito y una manera de valorizar o rentabilizar ese esfuerzo es, aparte de explotarlo, puedo venderlo o puedo cederlo, ¿no? Y aquí es cuando entra el concepto de Patent Box. En su día, y es también un poco a colación de lo que comentamos antes de qué cosas podemos mejorar, en su día, y lo tenemos todavía en cartera, planteamos a Hacienda hacer un informe motivado de Patent Box. En su momento dijeron que no porque no se vieron en apuros. El sistema de informes motivados para deducciones fiscales fue un sistema empujado por las circunstancias, por la necesidad. Cuando la agencia tributaria tuvo tal número de inspecciones que les resultaba bastante complicado salir de aquello en el que ellos tienen un personal, pues una alta cualificación jurídico y económica, pero no tienen personal al mismo o tan alto grado de cualificación científico-tecnológica para tantas áreas de conocimiento, ¿no? Como existen. Y ese fue el origen del sistema de informes motivados, el tener que pelearse en múltiples frentes. En el caso de Patent Box, lo que manifestaron cuando lo sugerimos por primera vez es que todavía no tienen ese problema, todavía. Pero es posible que conforme vaya creciendo el número de aplicaciones y vayan surgiendo inspecciones fiscales, se retome. Desde luego nosotros lo que sí intentamos en su día es apoyar una norma de transferencia de tecnología. No era específica sobre el Patent Box, pero intentamos que fuese un primer germen sobre cómo orientar el Patent Box. Se invitó a Hacienda y esa norma ya está publicada.
Y desde luego, conforme vaya pasando el tiempo, nosotros estaremos encantados de retomar con Hacienda este tema, porque nuestro trabajo tiene siempre dos destinatarios o dos clientes. Uno es la empresa, que busca seguridad jurídica, pero otra también es Hacienda, ya que el trabajo que le hacemos a la Hacienda puede calificarse de forma oficiosa como una especie como de prescripción o precalificación científico-tecnológica. Si los dos usuarios finales están de acuerdo, nosotros estaremos ahí. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, muchas gracias a todos. Cerramos el evento parcialmente porque ahora tendremos un café donde podremos seguir charlando ya de forma más informal. Y nada, daros a todos las gracias por venir a esta tercera edición en este formato más rejuvenecido y más cortito y más adaptado también al tiempo que tenéis las empresas. Antes hacíamos eventos de todas las mañanas de 5 horas y ahora, bueno, este evento entiendo que es más dinámico y nada, lo dicho, ahora seguimos con un café ahí hablando y nada, gracias a todos por venir. Gracias.